Esto no es solo una momia, es un caso de asesinato de hace 5000 años, y el ADN acaba de dar con el asesino. Si alguna vez te has preguntado cómo luce la escena de un crimen de hace 5000 años, estás a punto de descubrirlo. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará boquiabierto. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete, porque revelamos secretos de la historia antigua de los que nadie más habla. Se le considera la momia humana más antigua encontrada intacta, y los científicos creen que murió hace más de 5000 años. Esta es la primera réplica mundial de Ötzi, el hombre de hielo, en el corazón de los Alpes. Congelado en el tiempo durante milenios, yacía Ötzi, el hombre de hielo, una reliquia de la historia antigua. Pero bajo la superficie helada de este cadáver milenario, se está gestando una revolución gracias a la ciencia de vanguardia y al poder del ADN. Su cuerpo helado está revelando secretos que están reescribiendo los libros de historia y dejando a los científicos completamente atónitos. Gracias a la nueva tecnología del ADN, están reimaginando cómo era realmente. ¿Qué secretos reveló el ADN de Ötzi y cómo estas revelaciones transformarán nuestra comprensión de la historia humana? Acompáñanos en esta cautivadora aventura, mientras el ADN antiguo revela los secretos de Ötzi, el hombre de hielo, dejando a los científicos atónitos. Ötzi, famoso por ser conocido como el hombre de hielo, es una momia natural descubierta en los Alpes de Ötztal, que se extienden a ambos lados de la frontera entre Austria e Italia. Es una de las momias más antiguas jamás encontradas en Europa. El apodo de Ötzi proviene de la región donde fue descubierto. El descubrimiento de Ötzi se produjo en un fresco día de septiembre de 1991, cuando dos viajeros alemanes, Helmut y Erika Simon, lo encontraron en lo alto de los Alpes de Ötztal, enclavados entre Austria e Italia, encaramados a una asombrosa elevación de 3120 metros en la cresta este del Finelspitze. El lugar de descanso de Ötzi estaba cerca de la majestuosa montaña Similaun y el paso de Tissenchock. Imaginen el asombro de los Simon cuando, a primera vista, confundieron a Ötzi con un compañero montañero recientemente fallecido. Pocos sabían que se habían topado con una antigua maravilla congelada en el tiempo. Al día siguiente, un intrépido guía de montaña y el guardián del cercano refugio Similaun se aventuraron al sitio para recuperar el cuerpo, a pesar de sus esfuerzos por picar el hielo que cubría la parte inferior del cuerpo de Ötzi, con taladros neumáticos y piolets. El duro clima frustró su misión de rescate. La noticia del notable descubrimiento se extendió como la pólvora, atrayendo la atención de leyendas del montañismo como Hans Kammerlander y Reinhold Messner. En poco tiempo, el remoto sitio se convirtió en un punto focal para exploradores curiosos e investigadores ansiosos por desentrañar los misterios que rodean la antigua existencia de Ötzi. El cuerpo de Ötzi fue retirado cuidadosamente de su tumba de hielo el 22 de septiembre, y al día siguiente fue llevado a la oficina del médico forense en Innsbruck, junto con varios objetos descubiertos cerca. El arqueólogo Konrad Spindler, de la Universidad de Innsbruck, se hizo cargo del examen del hallazgo el 24 de septiembre. Basándose en el tipo de hacha encontrada junto a Ötzi, Spindler estimó que el descubrimiento databa de al menos 4000 años más. Atrás, se realizaron análisis adicionales en muestras de tejido del cadáver y otros materiales asociados en varias instituciones científicas. Los resultados concluyentes asombraron al mundo. Ötzi vivió entre el 3359 y el 3501 a.C., hace aproximadamente 5000 años. La momia de Ötzi ha sido sometida a un examen exhaustivo que incluye mediciones, rayos X y técnicas de datación. Según los últimos hallazgos, Ötzi medía aproximadamente 160 centímetros de altura, pesaba aproximadamente 50 kilogramos y tenía alrededor de 45 años cuando murió. Inicialmente, cuando se descubrió su cuerpo, pesaba aproximadamente 13,75 kilogramos, porque se conservó en hielo poco después de su muerte, lo que ralentizó su proceso de descomposición. Los informes iniciales sugerían que le faltaban partes de sus genitales, pero una investigación posterior demostró esta afirmación. Los estudios sobre los granos de polen y la composición isotópica del esmalte de sus dientes sugieren que Ötzi pasó sus primeros años cerca del actual pueblo de Veltrons en el Tirol del Sur, al norte de Bolzano. Sin embargo, más tarde en su vida, se mudó a valles aproximadamente 50 kilómetros más al norte. Una tomografía computarizada, TC, reveló una posición inusual del estómago de Ötzi, que se había desplazado hacia arriba,
donde normalmente se ubicaría su área pulmonar inferior. El examen del contenido del estómago reveló carne de cabra montés parcialmente digerida. Confirmado mediante análisis de ADN, esto sugiere que Otzi había consumido una comida de menos de 2 horas antes de su muerte. Se detectaron granos de trigo en su estómago. Se cree que la última comida de Otzi probablemente consistió en carne grasa seca de una cabra salvaje originaria del Tirol del Sur, Italia. Un análisis posterior del contenido intestinal de Otzi indicó 2 comidas previas. Una consistió en carne de rebeco, mientras que la otra incluyó carne de ciervo rojo y pan de hierbas, ambas acompañadas de raíces y frutas. El grano encontrado con estas comidas fue identificado como salvado de trigo einkorn altamente procesado, posiblemente en forma de pan. Cerca del cuerpo de Otzi se descubrieron restos de sus provisiones, incluyendo paja y granos de maíz einkorn, cebada, lino y semillas de amapola, así como granos de endrinas y varias bayas silvestres. Se utilizó un análisis de cabello para comprobar lo que comió unos meses antes. El polen encontrado en su primera comida sugiere que cenó en un bosque con árboles altos, y otro polen insinúa que comió trigo y frijoles, posiblemente cultivados por personas. También se encontraron pequeños granos de un árbol de carpe. El polen estaba muy bien conservado, lo que demuestra que estaba fresco. Tal vez solo tenía unas 2 horas cuando murió. La época alrededor de la primavera o principios del verano. El trigo einkorn generalmente se cosecha a finales del verano y las endrinas en otoño, por lo que deben haber sido guardadas del año anterior. El cabello de Otzi contenía altos niveles de partículas de cobre y arsénico. Esto, junto con su hacha de cobre súper puro, sugiere que podría haber trabajado en la fundición de cobre. Los científicos también examinaron el tamaño de los huesos de sus piernas y pelvis. Creen que Otzi pasó mucho tiempo caminando por lugares montañosos. Este movimiento tan inusual para la gente de la edad del cobre podría significar que era un pastor que pastoreaba animales en lugares altos. Con tecnología de escaneo 3D sofisticada, el Museo de Arqueología del Tirol del Sur en Italia hizo un modelo del rostro de Otzi. Lo hace parecer mayor de sus 45 años. Con ojos marrones profundos, una barba y una frente arrugada. Se ve cansado y no muy arreglado. Otzi, la antigua momia de hielo, tenía una desagradable infección estomacal llamada gusano látigo. Imagínese pequeños gusanos en sus intestinos causándole molestias. Cuando los expertos examinaron las tomografías computarizadas, vieron que algunas de sus costillas en el lado derecho estaban posiblemente agrietadas. Desde que yacía boca abajo después de morir o por el peso del hielo aplastando su cuerpo, es como encontrar pistas en un programa de CSI. Una de sus uñas tenía unas extrañas líneas llamadas líneas de Bow, lo que sugiere que enfermó 3 veces en 6 meses antes de fallecer. La última vez, unos 2 meses antes de su muerte, se sintió mal durante 2 semanas. Además, le faltaba la capa externa de la piel, lo cual es normal cuando uno se conserva en hielo como él. Los dientes de Otzi estaban en mal estado, probablemente porque comía muchos cereales y carbohidratos. Las pruebas de ADN mostraron que Otzi era intolerante a la lactosa, lo que demuestra que incluso en aquella época, algunas personas no podían digerir la leche. Cuando los médicos examinaron sus pulmones con una herramienta especial, los encontraron ennegrecidos por el hollín. Esto sugiere que pasaba mucho tiempo cerca del fuego, manteniéndose caliente y cocinando sus comidas. Imaginen cómo era su vida diaria hace miles de años. Otzi tenía un total de 61 tatuajes. Imagínenlo como arte corporal antiguo. Estos tatuajes estaban compuestos por 19 conjuntos de líneas negras que variaban en grosor, desde muy finas hasta del tamaño de un grano de arroz, y en longitud, desde diminutas hasta tan largas como un dedo. Tampoco eran aleatorios. Algunos formaban líneas que recorrían su cuerpo de arriba a abajo, mientras que otros creaban figuras como cruces detrás de la rodilla y en el tobillo, y líneas que rodeaban su muñeca. Pero la verdadera fiesta de tatuajes estaba en sus piernas, donde tenía 12 conjuntos de líneas. Cuando los científicos examinaron los tatuajes más de cerca, descubrieron algo fascinante. La tinta no era de esas sofisticadas que se compran en una tienda, sino que estaba hecha de ceniza de chimenea o hollín. Era como si se hubiera tatuado con tinta antigua casera, y no simplemente la hubieran aplicado como en un tatuaje moderno. No, le hicieron pequeños cortes o perforaron diminutos agujeros en la piel y luego frotaron la tinta. Algunos expertos creen que se hacía retoques, porque la mayoría de los tatuajes eran muy oscuros. Era como si tuviera su propio tatuador antiguo que le aplicaba tinta fresca con regularidad. Cuando los médicos examinaron los huesos de Otzi,
Utilizando máquinas especiales, encontraron signos de desgaste, algo así como cuando tus zapatos favoritos empiezan a envejecer y desgastarse. Estos signos se encontraban principalmente en áreas donde tenía tatuajes, como la parte baja de la espalda y las rodillas. Es como si su cuerpo estuviera contando una historia. Algunos expertos creen que estos tatuajes no eran solo por estética, sino que podrían haber sido una forma de aliviar el dolor, algo parecido a los antiguos métodos de alivio del dolor de los que se oye hablar hoy en día, como la acupuntura o la acupresión. Curiosamente, Otzi vivió mucho antes de que esos métodos fueran conocidos en China, donde la gente suele pensar que se originaron. Es como si se hubiera adelantado a su tiempo. Piénsalo. 9 de sus 19 grupos de tatuajes estaban justo en los lugares donde hoy en día se clavan agujas para la acupuntura, y la mayoría de los demás estaban en líneas del cuerpo que también son importantes en la acupuntura. Es como si sus tatuajes fueran un mapa secreto de los puntos de dolor de su cuerpo. Tal vez esos tatuajes en su estómago incluso le ayudaron con los problemas estomacales de su fuerte gastroenteritis. Es como si Otzi fuera su propio médico antiguo, usando tatuajes para curarse a sí mismo. Los tatuajes de Otzi no eran fáciles de descifrar. Al principio, los tatuajes estaban ocultos a plena vista porque eran muy tenues, pero unos investigadores ingeniosos utilizaron cámaras sofisticadas que pueden ver diferentes tipos de luz que nuestros ojos no pueden. Estas cámaras revelaron todos los tatuajes que tenía Otzi, descubriendo un tesoro oculto de arte corporal antiguo. En 2012, los científicos descifraron la composición genética completa de Otzi, como si leyeran un libro sobre sus ancestros, pero en 2023 fueron aún más allá, creando una versión súper detallada de su código genético con mucha menos información humana moderna. Según los hallazgos, el ADN del cromosoma Y de Otzi lo coloca en un grupo especial llamado G2AL91, que está vinculado a un lugar llamado Córcega del Sur en la actualidad. Su ADN mitocondrial, que proviene de la línea materna, lo colocó en un grupo llamado K1, pero no encajaba perfectamente en ninguno de sus subgrupos, así que crearon un nuevo subgrupo solo para él, llamándolo K1, o en honor al propio Otzi. Es como descubrir una nueva rama en su árbol genealógico. Las pruebas también mostraron que la composición genética de Otzi lo acerca más a las personas del sur de Europa, especialmente a las de lugares como Córcega y Cerdeña. Esto sugiere que fue parte de una gran migración de los primeros agricultores de Turquía a Europa hace miles de años. Es como si los genes de Otzi guardaran los secretos de la antigua historia europea. Las pruebas de ADN revelaron algunas cosas sorprendentes sobre la salud y la ascendencia de Otzi. Tenían una alta probabilidad de problemas cardíacos. Además, encontraron rastros de una bacteria llamada Borrelia burgdorferi, que está relacionada con la enfermedad de Lyme. Si se confirma, esto convertiría a Otzi en la persona más antigua conocida con la enfermedad de Lyme. Como un misterio médico del pasado, en 2023, otro estudio profundizó en el árbol genealógico de Otzi. Encontraron que la mayoría de sus ancestros eran agricultores de Turquía, más que cualquier otro grupo en Europa en ese momento, pero también había algunos ancestros que eran cazadores. Sorprendentemente, no encontraron ningún rastro de un grupo llamado Pastores de la Estepa que llegaron más tarde. Es como si los genes de Otzi estuvieran reescribiendo los libros de historia. Parece que los ancestros de Otzi todavía se estaban mezclando genéticamente cuando él estaba vivo, con agricultores de Turquía y cazadores de Europa convergiendo. Y al observar sus genes, los científicos incluso pudieron adivinar cómo se veía. Piensan que probablemente tenía la piel más oscura que la gente en Europa hoy en día, pero no tan oscura como los antiguos cazadores. También podría haber lidiado con la pérdida de cabello y podría haber sido propenso. En cuanto a problemas de salud relacionados con el peso, como la obesidad, es como asomarse al espejo de Otzi y ver cómo podría haber sido hace miles de años. Los científicos analizaron el ADN de más de 3.700 hombres del Tirol y descubrieron que 19 de ellos, un porcentaje minúsculo, compartían el mismo linaje familiar antiguo que Otzi. Es como encontrar un grupo de parientes vivos, conectados con alguien que vivió hace más de 5.000 años. Imagina las historias que podrían compartir sobre su ancestro común. Es como una reunión familiar real que abarca miles de años. Otzi vestía una variedad de ropa hecha de diferentes pieles de animales. Llevaba una capa de hierba y un abrigo de cuero, cinturón, polainas, taparrabos y zapatos. Su gorra estaba hecha de piel de oso, completa con una correa de barbilla de cuero. Sus zapatos eran resistentes e impermeables, ideales para caminar por la nieve. Estaban hechos con suelas de piel de oso, empeines de piel de ciervo
y una malla de corteza de árbol en el interior. Colocaba hierba suave para mayor comodidad, actuando como calcetines modernos. Su abrigo, cinturón, polainas y taparrabos estaban hechos de tiras de cuero cosidas con tendones. Su cinturón contenía una bolsa con herramientas útiles, un raspador, un taladro, una lasca de sílex, un punzón de hueso y hongos secos. Los zapatos que usó Ötzi han sido recreados por un erudito checo. Son bastante complejos, lo que hace que el erudito piense que incluso en aquella época, hace unos 5300 años, había gente que fabricaba zapatos para otros. Estos zapatos recreados son tan buenos que una empresa checa quiso comprar los derechos para venderlos. Hay una nueva idea de la arqueóloga británica Jackie Wood. Ella piensa que los zapatos de Ötzi eran en realidad como la parte superior de las raquetas de nieve. La teoría de que lo que pensábamos que era parte de su mochila es en realidad el armazón y la red de una raqueta de nieve con piel de animal para cubrir el pie. El taparrabos de cuero y el abrigo de piel que llevaba Ötzi fueron elaborados con piel de oveja. A través del análisis genético, se reveló que las ovejas utilizadas estaban más cerca de las ovejas domésticas europeas modernas que de las salvajes. Estos artículos fueron hechos en realidad con las pieles de al menos 4 ovejas. Curiosamente, parte del abrigo fue confeccionado con piel de cabra domesticada, perteneciente a un progrupo mitocondrial, un ancestro femenino común que se encuentra en Europa Central. Hoy en día, el abrigo en sí era un mosaico de pieles de varios animales de 2 especies diferentes, hábilmente cosidas juntas. Adicionalmente, las polainas de Ötzi también fueron hechas de cuero de cabra domesticada. Es fascinante notar que un conjunto similar de polainas que data de hace 5000 años y descubierto en Schneidejok, Suiza, también fueron hechos de cuero de cabra. Investigadores de Irlanda e Italia analizaron el ADN mitocondrial de 6 piezas de la ropa de Ötzi y compartieron sus descubrimientos en la revista Scientific Reports. Sus hallazgos revelaron que los cordones de los zapatos fueron elaborados con ganado europeo. El carcaj utilizado para guardar flechas estaba hecho de la piel de un corzo salvaje, mientras que el gorro de piel provenía de un linaje de osos pardos nativos de la región donde vivía Ötzi. Entre las pertenencias descubiertas con el hombre de hielo, se encontraban un hacha de cobre con mango de madera de tejo, un cuchillo con hoja de sílex y mango de fresno, y un carcaj que contenía 14 flechas hechas de viburno y cornejo. 2 de estas flechas estaban completas con puntas de sílex y aletas estabilizadoras llamadas emplumado, mientras que las otras 12 estaban incompletas y carecían de puntas. Estas flechas se guardaban en un carcaj, junto con lo que parece ser una cuerda de arco, una herramienta no identificada y una herramienta de asta posiblemente utilizada para afilar puntas de flecha. Además, también se descubrió un arco largo sin terminar, hecho de madera de tejo, que medía 1,82 metros de longitud. Las pertenencias de Ötzi incluían bayas, 2 cestas hechas de corteza de abedul y 2 tipos de hongos poliporos con cuerdas de cuero atadas. Uno de estos hongos, conocido como hongo de abedul, probablemente se utilizaba por sus propiedades medicinales. El otro tipo servía como yesca para encender fuego y formaba parte de un completo kit para hacer fuego que incluía piezas de más de una docena de plantas diferentes, junto con pedernal y pirita para encenderlo. De particular interés era el hacha de cobre de Ötzi. El mango, hecho de madera de tejo meticulosamente trabajada, medía 60 centímetros y presentaba una curva en ángulo recto que conducía a la hoja. La cabeza del hacha, de cobre casi puro y 9,5 centímetros de largo, fue fundida en lugar de endurecida mecánicamente. Sorprendentemente, un estudio de 2017 reveló que el cobre utilizado en el hacha provenía del sur de la Toscana, a pesar de la conocida presencia de yacimientos de mineral de cobre en la región alpina durante la época de Ötzi. La cabeza del hacha estaba firmemente sujeta al mango con brea de abedul y ataduras de cuero ajustadas. Se observaron signos de uso en la hoja, lo que indicaba su utilidad práctica en tareas de corte y picado. En la época de Ötzi, un hacha así habría sido muy apreciada, sirviendo no solo como una valiosa herramienta, sino también como un símbolo de estatus para su propietario. Inicialmente se pensó que Ötzi había fallecido debido a la exposición a la intemperie durante una fuerte tormenta invernal. Sin embargo, posteriormente surgieron especulaciones que sugerían que podría haber sido víctima de un sacrificio ritual, posiblemente debido a su alto cargo como jefe tribal. Esta idea se inspiró en teorías propuestas para otros cuerpos encontrados en turberas, como el hombre de Tollund y el hombre de Lindau. Sin embargo, radiografías y una tomografía computarizada revelaron una punta de flecha alojada en el hombro izquierdo de Ötzi en el momento de su muerte, con un pequeño desgarro correspondiente en su abrigo.
Este descubrimiento llevó a los investigadores a teorizar que Otzi sucumbió a la pérdida de sangre por la herida, una lesión fatal incluso para los estándares médicos actuales. Investigaciones posteriores revelaron que el astil de la flecha había sido extraído antes de la muerte de Otzi. Un examen minucioso de su cuerpo reveló moretones, cortes y signos de traumatismo cráneoencefálico, lo que sugiere que sufrió una violenta lucha antes de su muerte. Un corte particularmente profundo, que llegaba hasta el hueso en la base de su pulgar, no había sanado antes de su fallecimiento. Los expertos creen que Otzi murió desangrado tras la flecha. Su omóplato se fracturó, dañando nervios y vasos sanguíneos vitales antes de quedar atrapado cerca de su pulmón. Este análisis detallado arroja nueva luz sobre las circunstancias que rodean el trágico final de Otzi, revelando una historia de violencia y supervivencia antiguas. Los análisis de ADN supuestamente descubrieron rastros de sangre de al menos otros 4 individuos en las pertenencias de Otzi, 1 en su cuchillo, 2 en una sola punta de flecha encontrada en su carcaj y un cuarto en su abrigo. Sin embargo, el arqueólogo Alessandro Vanzetti y su equipo de la Universidad Sapienza de Roma propusieron una teoría diferente. Sugirieron que Otzi podría haber muerto a menor altitud y luego haber sido enterrado más arriba en las montañas. Su estudio se centró en los objetos encontrados cerca de Otzi y sus posiciones. Especularon que podría haber sido colocado sobre lo que parecía ser un túmulo funerario de piedra. Sin embargo, con el tiempo, con cada ciclo de deshielo, el agua que fluía montaña abajo podría haber movido su cuerpo antes de que se volviera a congelar. Si bien el arqueólogo Klaus Oegel está de acuerdo en que este proceso natural podría haber causado el movimiento del cuerpo de Otzi, argumenta que no hay pruebas sólidas. La evidencia que prueba que las piedras dispersas formaban una plataforma funeraria aporta otra perspectiva, señalando que los huesos de Otzi no muestran signos de dislocación, lo que ocurriría si se hubiera deslizado ladera abajo. Además, los coágulos de sangre en su herida de flecha están intactos, lo que sugiere que su cuerpo no fue movido montaña arriba después de su muerte. Independientemente de dónde fue enterrado, la teoría no cambia la probabilidad de que Otzi tuviera un final violento. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. En las sombrías profundidades de un laboratorio aislado, un equipo de científicos se agrupa alrededor de una pantalla brillante. Con los ojos muy abiertos por la anticipación, el aire crepita con electricidad mientras se adentran en los antiguos misterios encerrados en el ADN de Otzi, el hombre de hielo, una reliquia de una era pasada. A medida que el secuenciador cobra vida, el ADN antiguo revela los sorprendentes secretos de Otzi, el hombre de hielo, y los científicos quedan atónitos. Enterrados en el código genético de Otzi, hay revelaciones que reescriben los libros de historia. Lejos de ser un simple vagabundo de los Alpes, se revela que Otzi es un hábil artesano que fabrica herramientas con una precisión que supera su imaginación más salvaje. Su linaje se remonta a una tribu olvidada, distinta de cualquier civilización conocida de la época. Pero quizás la revelación más impactante de todas es el descubrimiento de un marcador genético vinculado a una rara forma de inmunidad. Otzi, al parecer, poseía resistencia a enfermedades que habían plagado a sus contemporáneos, un rasgo que podría ser la clave de los avances médicos en el mundo moderno. Las implicaciones de sus hallazgos se asimilan. Los científicos intercambian miradas de emoción. Otzi, el hombre de hielo, se había perdido en el gélido abrazo del tiempo, pero ahora su legado perduraría, desvelando los secretos del pasado y dando forma al futuro de la humanidad. Algunas personas tienen una teoría intrigante sobre la notable conservación de Otzi y el propósito de su equipo. Afirman que, en lugar de ser herramientas para la supervivencia en la montaña, podrían haber estado destinadas a un viaje al más allá. Esto arroja luz sobre los antiguos rituales funerarios y estrategias políticas. Esta idea ha generado una nueva perspectiva sobre la historia de Otzi. Esta teoría explica varios misterios, como la inusual conservación del cuerpo, las flechas incompletas y el pesado equipo que supuestamente llevaba Otzi. Se basa en la teoría social, pero contrasta con la interpretación del grupo de investigación original. Después de innumerables pruebas y análisis, Otzi se ha convertido en la momia más estudiada de la historia arqueológica. A diferencia de las momias egipcias hechas por personas, la conservación de Otzi es una maravilla natural. Su cuerpo, notablemente bien conservado, ha sido un foco central desde su descubrimiento, especialmente en comparación con otros cuerpos encontrados en condiciones de hielo similares. Los exámenes de la piel y los tejidos de Otzi revelaron que se secó rápidamente al exponerse al aire y luego quedó cubierto de hielo. Este secado rápido pudo haber ocurrido de forma natural o deliberada,
La evidencia respalda diferentes teorías. O se secó donde fue encontrado, o se sometió a un tipo de tratamiento ceremonial antes de ser enterrado a gran altitud. Hoy, el cuerpo de Ötzi se exhibe en una cámara frigorífica especial en Bolzano. Más allá de cómo se mantuvo a salvo y se enterró a la momia Ötzi, su hallazgo revela nuevas y sorprendentes perspectivas sobre las sociedades antiguas de la Edad del Cobre. Al estudiar sus heridas, como la de una daga de mano y la mortal herida de flecha, junto con un posible golpe en la cabeza, se insinúa un mundo donde las batallas eran comunes y la gente usaba diversas armas. El examen del polen en su intestino muestra que Ötzi viajó a través de diferentes alturas, lo que coincide con un tipo de guerra donde pequeños grupos atacaban rápidamente. La comida de Ötzi, el hombre de hielo, nos da pistas sobre cómo vivía. Parece que comía principalmente cosas como granos y posiblemente queso, que probablemente provenían de un pueblo, pero su conexión con la naturaleza, tal vez incluso con montañas sagradas, seguía siendo fuerte. Además, su ropa estaba hecha de piel de cabra y oveja, pero su última comida de carne fue de ciervos y cabras montesas cazados, animales salvajes cuyas pieles se usaban para otras partes de su cuerpo. Su vestimenta, incluso un sombrero hecho de piel de oso, demuestra su estrecha conexión con la naturaleza. Ötzi parecía ser un líder de su época, como lo evidencia su impresionante colección de armas, como una daga, un hacha, un arco y flechas, junto con herramientas y una elegante cuenta de mármol. Lo realmente fascinante es la calidad de su ropa, que se conservaba asombrosamente bien. La forma en que se eligieron y combinaron cuidadosamente diferentes pieles de animales de distintos colores, junto con la atención al detalle en su atuendo, sugiere que se había reflexionado mucho sobre lo que vestía, lo que insinúa una comprensión compleja de su papel y de quién era. Su abrigo y cinturón coincidían con el estilo de los grandes marcadores de piedra encontrados posteriormente en la Edad del Cobre alpina, que a menudo mostraban a poderosos ancestros o dioses con armas. Esto sugiere que Ötzi pudo haber sido un líder importante en su tribu, pero esos marcadores de piedra posteriores parecen celebrar figuras ancestrales más abstractas, tal vez incluso sagradas. Es posible que, a medida que las sociedades evolucionaron, el poder se centrara menos en los líderes individuales y más en sistemas políticos formalizados. ¿Fue Ötzi un descubrimiento aislado? Si bien no existen otros hallazgos tan impactantes como el de Ötzi, se han encontrado artefactos significativos en zonas alpinas de gran altitud similares, que datan del mismo periodo. Estos descubrimientos incluyen objetos como hachas, dagas y puntas de flecha. Algunos expertos sugieren que estos objetos podrían haber sido perdidos por viajeros o pastores que pasaban por la zona, o que podrían haber formado parte de escondites. Sin embargo, existe otro paso alpino de gran altitud llamado Schneedejoch, que comparte similitudes con el lugar del descubrimiento de Ötzi. Allí, los investigadores han encontrado fragmentos de ropa, un arco de madera, un carcaj con flechas y fragmentos de zapatos. La datación por radiocarbono sitúa estos objetos entre principios del tercer milenio y el segundo milenio antes de Cristo. Aunque no se han encontrado cuerpos, estos descubrimientos sugieren la posibilidad de tumbas derrumbadas similares a donde se encontró a Ötzi, lo que indica que su caso podría no ser tan aislado como se pensaba. Incluso en las historias transmitidas a través del folclore alpino, hay un atisbo de verdad sobre cómo los cuerpos y enterramientos de las edades del cobre y del bronce podrían haberse conservado gracias al hielo y, gradualmente, haberse derretido. A medida que el clima se volvía más templado, una leyenda registrada en 1862 por un historiador reveló que probablemente refleja el avistamiento de entierros de bronce en zonas de gran altitud. En aquella época, los difuntos solían ser enterrados con largos alfileres de cobre como parte de sus costumbres funerarias. Es concebible que estos cuerpos que emergían del hielo, como Ötzi, inspiraran la representación de los pecadores en los santuarios tradicionales al aire libre de la región, representados como figuras de piel oscura, casi esqueléticas. ¿Qué opinas sobre los secretos revelados por el ADN del hombre de hielo? Déjanos tu opinión en los comentarios.